Desde que se dio a conocer el caso de Till Lindemann y la Zona Cero, pasaron muchas cosas en los últimos días. Primero que nada, muchos medios empezaron a levantar la noticia, lo cual prácticamente obligó a Rammstein a hacer 2 declaraciones públicas en sus redes para limpiar su imagen, siendo la primera una muy corta donde simplemente negaban las acusaciones, pero luego se explayaron en otra diciendo: las publicaciones de los últimos días han causado irritación y preguntas entre todo el público, en especial entre nuestros fans. Las acusaciones nos han golpeado muy fuerte a todos y las tomamos muy en serio. A nuestros fanáticos les decimos: es importante para nosotros que se sientan cómodos y seguros en nuestros espectáculos, delante y detrás del escenario. Condenamos cualquier tipo de agresión y les pedimos: no participen en prejuicios de ningún tipo hacia quienes han hecho estas acusaciones. Ellos tienen derecho a su punto de vista, pero nosotros, la banda, también tenemos derecho a no ser prejuzgados. Un festival de Quebec afirma que Rammstein pidió ayuda para reclutar fanáticas. Los representantes de Rammstein pidieron a los organizadores del festival DET de Quebec, FEQ, de 2010, que ayuden a reclutar mujeres para una fiesta posterior al concierto. Daniel Helinas, quien era el gerente general de la FEQ en ese momento, contó lo siguiente: lo pidieron y les dijeron que no. Samantha McKinley, actual VP de comunicaciones del festival, confirmó que la banda de metal alemana quería que los promotores facilitaran el contacto con los fans, una solicitud que el personal de recepción y la gerencia de producción del festival rechazaron. Helinas dijo que durante el concierto de Rammstein, el equipo de la banda se presentó en el palco corporativo del festival cerca del escenario para ver si había alguna chica, pero les dijeron que se fueran. Helinas dice: nunca habíamos visto eso. Nunca sucedió con otros artistas. Los empleados estaban indignados. A pesar de todo esto, Rammstein quiso continuar la gira actual, ya que tenían previstos 4 conciertos más en Múnich, y fue el miércoles 8 de junio que Rammstein tocó en Alemania por primera vez desde que se publicaron las denuncias. El confidente de Rammstein confirma las fiestas sexuales entre bastidores y niega los delitos, diciendo: las fiestas sexuales forman parte del show de la gira desde hace al menos 4 años. La banda quiere superar la crisis juntos. No habrá fiestas en el concierto de Múnich. Esto haciendo alusión a las medidas que tomó el gobierno alemán, ya que las acusaciones no quedaron en redes sociales, sino que pasó ya a ser un tema político. La lista verde de Múnich querían precisamente que esas zonas cero fueran prohibidas para los 4 próximos conciertos de la banda en la capital de Baviera. 3 facciones del ayuntamiento presentaron una solicitud destinada a aumentar la seguridad de los asistentes al concierto. La aplicación preveía la creación de asientos más seguros en los conciertos y también se debe verificar si una fila de fans frente a la barrera del escenario, la llamada fila cero, puede prohibirse en el futuro por razones de seguridad. La moción fue apoyada por los grupos parlamentarios de la lista verde y rosa, el partido de izquierda y el de la ODP de Múnich. Aparentemente esto tuvo éxito, ya que lograron que no haya más fila cero en los conciertos de Múnich. Hasta el organizador de los eventos también informó que no iba a haber fila cero, ni fiestas entre bastidores. Con la moción para festivales y conciertos seguros en Múnich, los grupos parlamentarios exigieron, según la nota de prensa del grupo parlamentario Lista Verde y Rosa, que se examinen diversas medidas para garantizar la seguridad de todos los asistentes al concierto y para evitar violencia. En todo esto intervino la senadora del Interior, Iris Spranger, diciendo: en Berlín no habrá fiestas posteriores al espectáculo de la banda Rammstein en las propiedades de las que soy responsable. Y además, hay que esperar a las investigaciones, pero las denuncias son tan graves que aquí la protección y seguridad de las mujeres tiene prioridad absoluta. Al final no hubo fila cero, no hubo fiestas previas y posteriores al recital, y en su lugar hubo presencia policial. La banda quería terminar la gira, según allegados al grupo, porque se trata de mucho dinero. Se incurriría en una cantidad enorme en daños por los 4 conciertos en Múnich solo si se cancelaran las actuaciones, ya que son unos 500 puestos de trabajo. El vocero de la banda dijo: estos son 6 muchachos que no saben dónde está arriba y abajo en este momento. Están acabados, pero se dicen a sí mismos que tienen que superar esto ahora. Hay discusiones intensas. Los miembros de la banda se preguntaron qué hacer ahora. Nunca esperaron que les cayera algo así. No saben lo que les está pasando. El estado de ánimo dentro de la banda es difícil. La banda siempre ha tratado de mantener sus vidas privadas en privado, pero el estado de ánimo ahora es muy difícil. Por un lado le dijeron a Till: ¿qué mierda volviste a construir ahí? No somos 5 más 1, somos 6 y nos están involucrando. Cuando se fundó, la banda juró que todas las voces siempre tendrían el mismo peso, que todos ganarían lo mismo, incluso si una persona se convertía en una estrella. Hasta el día de hoy, cada decisión debe tomarse por unanimidad. Si incluso un miembro de la banda está en contra de algo, no va a suceder. Por lo tanto, afecta a los 6 por igual. Actualmente Rammstein, en específico Till, está totalmente cancelado en Alemania, en lo que respecta a opinión pública y política, lo cual comenzó, como ya sabemos, con las denuncias penales de Shelby Lynn, cuyo video puedes encontrar arriba a la derecha de tu pantalla. Y ahora se sumaron más denuncias, algunas en anónimo, para no recibir acoso ni amenazas de muerte por parte de los fans de Rammstein, tal y como le pasó a Shelby Lynn y a otras chicas, como por ejemplo Kyla Schicks, otra chica que hizo su denuncia penal y pública, ya que es una youtuber muy famosa en Alemania, y actualmente su video de casi 40 minutos hablando de su experiencia
en una fiesta de la banda, tiene más de 4.500.000 visitas, al igual que otro creador de contenido bastante fuerte llamado Renzo, también de Alemania, que hizo su propio video al respecto y que ya tiene más de 2 millones de visitas. Todo esto complicó aún más la situación en la que se ve envuelto Till, y fue lo que desencadenó la intervención política en el caso. Por su parte, el cantante empezó a buscar un bufete de abogados acorde al problema, para que lo puedan ayudar con esto. Y ahora el hombre de 60 años va a estar representado por los abogados berlineses Simon Bergman y Christian Scherz. Los abogados empezaron a trabajar en limpiar la imagen del cantante y emitieron un comunicado el 8 de junio diciendo: en las redes sociales, especialmente en Instagram, Twitter y YouTube, varias mujeres han hecho acusaciones graves contra nuestro cliente. Por ejemplo, se afirmó repetidamente que las mujeres fueron drogadas hasta quedar inconscientes, con gotas o alcohol en los conciertos de Rammstein para permitir que nuestro cliente realice actos con ellas. Estas acusaciones son, sin excepción, falsas. Con este comunicado se refieren a Shelby y a Kyla. Kyla en su video no solamente cuenta su caso, sino que también muestra y comparte casos de más víctimas, al igual que hizo Shelby en su cuenta. Y entre todo lo que compartieron las dos, ya hay más de 30 casos. Kyla cuenta que consiguió boletos para acudir al concierto en la Fever Zone, una zona cerca del escenario distinta a la fila cero. Y allí se le acercó a Alina Makiva, quien fue señalada como la reclutadora que presuntamente engaña a mujeres para que éstas tengan con Till Lindemann. Jix tenía 20 años en aquel entonces e iba acompañada de una amiga de 18. Según su testimonio, ambas fueron invitadas a la fiesta que ocurrió debajo del estadio del concierto, donde también se dieron cita a varias celebridades y actores alemanes. Poco después de llegar, Jix y su amiga son trasladadas a un área aparte de la fiesta, donde se encontraba ya un grupo de jóvenes mujeres de la fila cero. En el lugar, personal de seguridad pide a las mujeres formarse en una fila y las llevan a una habitación pequeña. La youtuber describe el lugar como minúsculo y decorado tan solo con 2 sillones negros de piel en el centro, un refrigerador con bebidas y una mesa llena de alcohol. A todas las mujeres les quitan su celular, cuenta la influencer alemana, y hombres corpulentos de seguridad se colocan en la única puerta de salida. Jix entonces le pregunta a Alina el motivo de llevarlas a ese cuarto, a lo que la reclutadora responde: solo se trata de una fiesta privada con Lindemann, sin hacer alusión alguna a posibles encuentros. El hecho de no saber por qué estaban ahí encerradas provocó un shock en Kyla Jix, y se topó con otra mujer cuyo rostro estaba lleno de terror. Después de unos momentos de verse a los ojos, aquella joven pide ir al baño, y Kyla se le une para intentar descifrar qué es lo que está pasando. A los pocos minutos se les une una tercera chica, identificada como Paula, a decirles que ella había pasado por algo similar en la fiesta previa al concierto. Ella les explicó que las mujeres del cuarto son parte de un universo del cual Till Lindemann escoge con quién o quiénes tendrá tan violento que otras afectadas denunciaron de forma anónima amanecer sangrando, llenas de moretones y hasta con sarna en la piel. Kyla dijo: de repente me doy cuenta que estoy ahí como un objeto sexual. Nunca me dijeron que entraría una potencial orgía. Al darse cuenta de eso, sale del baño, toma a su amiga y le dice a Alina que deben irse. Tras oír esto, la reclutadora, que había sido muy amable, cambia su semblante y pregunta agresivamente: ¿acaso no quieren conocer a Till? Y les insiste fuertemente en tomarse una de las bebidas del cuarto, las cuales, según declaraciones, estaban adulteradas. Jix dice que no, y junto con su amiga toma su celular y sale del lugar. Afuera, Paula alcanza a ambas chicas y les confía que el resto de mujeres van a ser trasladadas todas al hotel de Till Lindemann. La youtuber subrayó: te comunican que es una fiesta normal, no una privada para tener sexo. Estaba superando los límites que me hayan puesto en un sofá como este como un objeto para una persona de 60 años. Lamentablemente, las jóvenes fangirls se derrumban bajo la presión que les ejercen y por miedo no dicen que no. Asimismo, contó que, después de hacer anunciar en sus redes sociales que contaría su experiencia en la fiesta, múltiples mujeres se acercaron a ella para contarle que habrían sido drogadas con las bebidas ofrecidas en el cuarto privado y que solo tenían recuerdos de entrar en la habitación y después amanecer al día siguiente en el cuarto de hotel de Till con heridas en el cuerpo, sangrando y la ropa destruida, a lo que posteriormente eran echadas como basura. Luego Jix cierra su video diciendo: que a mí no me haya pasado algo no significa que el resto de testimonios sean falsos. Alina Makiva es señalada como reclutadora de todas estas chicas para Till y enfrentaría cargos por trata de personas. Se dice que se puso en contacto con mujeres jóvenes en el periodo previo a los conciertos y las invitó a las fiestas, como ya está demostrado en numerosas publicaciones en sus redes sociales desde 2018. Además, según todas estas declaraciones, se dice que ella preparaba a las mujeres para que Lindemann pudiera tener relaciones con ellas. Actualmente ella tiene su cuenta de Instagram en privado, y Till cerró la suya propia ya 2 veces. Makiva afirma haber sido amiga de Lindemann desde 2013. Ahora la gerencia le negó a Makiva el acceso a los próximos conciertos en Alemania, diciendo: ella no tendrá acceso a los conciertos en Múnich, y probablemente no estará con la banda nunca más por el momento. Se dice que Makiva se dirigió a su Rusia natal,
el martes, y dejó varias consultas de la RND sin respuesta en los últimos días. Makeba afirma que no conocía a los otros miembros de Rammstein, a pesar de que publicó fotos detrás del escenario con Richard Kruspe y Christoph Schneider en Instagram en 2019. Se menciona que la gerencia conocía la cara de ella porque siempre andaba por los conciertos, pero no estaba en la nómina, lo que quiere decir que Makeba no tenía una función oficial en Rammstein, sino que más bien no se mencionaba nunca a qué se dedicaba específicamente al estar en la gira con la banda. El confidente de la banda contó: las fiestas separadas con Lindemann comenzaron en 2019. Hasta entonces había una fiesta para todos, luego dos tipos de fiestas after show. Por un lado, uno oficial donde la banda de invitados de compañías discográficas y socios comerciales venían, pero también actores conocidos o amigos de la banda celebraban juntos. Por otro lado, una celebración privada especialmente separada en la que no estuvo presente ningún compañero de Rammstein, aparte de Till Lindemann, a menudo en salas contiguas del lugar de la gran fiesta. Estas descripciones corresponden a las declaraciones que hizo la reconocida influencer Kayla Jix en su video. Por otro lado, también se dio a conocer que el mismo Lindemann pasó un video en la pantalla en un concierto en solitario en 2020, que lo muestra en una de esas habitaciones que se dice que formaba parte del montaje del escenario en todos los conciertos, junto con dos mujeres más jóvenes que sus hijas que le practican. Shelby Lynne también informó que se encontró en una habitación de este tipo, pero que se negó a tener relaciones, lo que Lindemann también aceptó. El DJ Joe Letts sigue siendo parte del equipo de Rammstein a pesar de las acusaciones contra él. Shelby en su cuenta de Instagram también menciona que en realidad Alina sigue trabajando con ellos, solo que hicieron esa declaración para limpiar su imagen y la de Alina, lo cual resultó ser cierto ya que la misma Alina publicó en sus redes que no solo está en Múnich, sino también que está en un concierto de Rammstein. Se presentó en un informe una historia de Instagram de Makeba que la muestra celebrando su cumpleaños con un amigo diciendo: cumpleaños más concierto de Rammstein. ¿Qué puede ser mejor? Un portavoz de la banda, al ver este error que cometió Alina, le dijo a T-Online que Makeba no recibió un pase de parte de la banda para el backstage, pero sin embargo no se pudo evitar que Makeba accediera al concierto. Durante ese concierto de Múnich, cientos de fans revendieron sus entradas de Rammstein para ese concierto y los demás conciertos en Múnich, en vista de las acusaciones contra el líder. Aparte de esto, la editorial Kiepenheuer & Witch, que edita libros de poemas escritos por el cantante, los cuales están llenos de referencias a más, canceló su colaboración con él a través de un comunicado que, al parecer, alude a otras razones, pero de igual manera relacionadas con este asunto. Tuvimos conocimiento de un video en el que Till Lindemann celebra la violencia sexual contra las mujeres y de que en el libro In Quiet Night, que publicamos en 2013, este tema juega un papel importante. Vemos esto como un grave abuso de confianza y un acto imprudente contra los valores que representamos como editor. Defendemos la libertad del arte con plena convicción, pero a través de las acciones de Lindemann, que humilla a las mujeres en el mencionado video, y el uso dirigido de nuestro libro en un contexto la separación entre el yo lírico y el autor o artista que tan firmemente defendíamos ha sido burlada por el propio autor. Desde nuestro punto de vista, Lindemann supera los límites inamovibles en el trato a las mujeres. Por lo tanto, hemos decidido poner fin a nuestra colaboración con efecto inmediato, ya que nuestra relación de confianza con el autor se ha roto irremediablemente. Por otro lado, el gigante alemán de las perfumerías, Rossmann, también decidió soltarle la mano a Rammstein y dejar de vender los perfumes del grupo de rock. Estos perfumes, bautizados como Cocaine, Sex y Pussy, ya no se encuentran disponibles para su compra en Rossmann, ya que, como señaló la empresa a través de declaraciones al diario Bild, seguimos de cerca los informes. Los acontecimientos nos llevaron a detener las ventas en línea del perfume Rammstein y a tomar todas las medidas necesarias para dejar de publicitar los productos. De momento se desconoce si va a ser una prohibición permanente, pero otras empresas alemanas, como las farmacias Müller, también retiraron el producto de sus comercios en línea. Otras marcas, como el socio publicitario GG Poker, con la que el cantante colaboró en una reciente campaña, se desligó de Lindemann. Por su parte, Like Meat, marca con la que el líder de Rammstein colaboró en 2021 y 2022, eliminó de YouTube los videos junto al cantante.